Pues bueno, vuelvo y me presento, mucho gusto. Yo soy Karen Natalia Reina Rojas, estudiante de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios. Estamos con mis compañeras Carol Dayana García Martínez, lo mismo, estudiante de cuarto semestre, mi compañera Lina María Naranjo López, de cuarto semestre, y mi compañera Carly Dayana Campo Pérez. En ese momento no recuerdo muy bien de qué semestre es mi compañera, pero todas estamos aquí pues reunidas para que su merced nos pueda colaborar con una entrevista en lo que corresponde a salud mental. Primero que nada, queremos saber su edad, los estudios que usted como tal ha realizado, la universidad de la cual su merced es egresada, la ocupación que tiene actualmente, sus años de experiencia y los lugares en los cuales la ha adquirido. Qué pena. ¿Necesita que esté en cámara? No, no, señora, tranquila, como usted se sienta un poco más cómoda. Bueno, listo. Bueno, mi nombre es Anadelia González, soy trabajadora social. Hice especialización en gerencia en seguridad y salud para el trabajo. Tengo experiencia en hospitales, tengo experiencia en la Clínica Nuestra Señora de la Paz, tengo experiencia con el Hospital San Blas. Tengo experiencia ahorita en un programa que se llama Mi Familia, de bienestar familiar. Eh, ¿Cuántos años tengo? Tengo 50 años. Pues la verdad, amo trabajo social, amo mi carrera y me gusta lo que hago y por eso es que estoy en este momento ejerciéndola y me siento muy feliz de estar en este momento acá. ¿Qué más necesitan saber? Se fue el audio. No sé. Tranquila, muchísimas gracias, señora Ana, por podernos realizar este pequeño resumen de su vida profesional. En este momento, pues mis compañeras van a estar realizándole una serie de preguntas con respecto, pues, al tema que queremos abordar el día de hoy con usted. Vale. No tiene el apagado el audio. Carly, ¿tienes el micrófono apagado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera pregunta, que es desde su punto de vista, ¿qué es la salud mental? La salud mental, desde mi punto de vista, es el equilibrio que tiene todo ser humano frente a todos sus entornos, ¿sí? Si yo tengo un equilibrio emocional con mi familia, pues me va a funcionar bien mi familia. Si mi equilibrio emocional está muy bien con la sociedad, con lo social o con la sociedad, me voy a sentir muy bien. Entonces es el equilibrio que yo puedo tener frente a todos los entornos que yo manejo. Esa es la salud mental. Muchas gracias. Bueno, como mencionabas, de pronto quisiéramos saber qué funciones desempeñas como trabajadora social, pues en el campo laboral. En este momento en el campo laboral yo estoy atendiendo familias, ¿sí? Estamos en un programa, como les dije antes, que se llama Mi Familia, donde se trabaja todo el tema de las relaciones interpersonales entre cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Por ende, tiene que ver mucho con la salud mental, ¿sí? Si ellos están bien desde su entorno, manejan bien afuera todas sus emociones, pero si ellos están mal en su familia, en su núcleo familiar, que yo pienso que la familia es lo más importante en todo ser humano, porque desde ahí, desde la familia, que es como una crisálida, es como se va formando la persona. Y si yo con mi familia estoy bien, afuera voy a estar muy bien. Bueno, también quisiéramos conocer cuál considera que es el enfoque de intervención que más se pone en práctica en el área de salud mental. El sistémico, ¿sí? Porque para trabajos sociales es sistémico. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores sociales efectivamente manejamos todo el entorno de la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo está si manejamos, por ejemplo, el tema de la adolescencia? Entonces, hay un chico con problemas, tengo que ir a mirar qué ha pasado con la familia de este joven o cómo lo han tratado para que actúe de tal forma o de tal manera, ¿sí? Entonces, yo pienso que el sistémico encierra todo, es más, ahí se pueden manejar otros enfoques. Entonces, yo nunca cambiaría el enfoque sistémico en trabajo social.
Bueno, como nos contabas de pronto, en base a su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos o dilemas que se presentan en esta área de salud mental? Los mayores retos que se presentan a nivel de salud mental. Manejar una persona con salud mental es bien complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque depende de pronto el diagnóstico que tenga la persona, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes, chicas, se van a ir por el área de la salud mental, ¿sí? Y van a buscar de pronto trabajo en un hospital que maneje el tema de salud mental. Es bien complejo. Primero, porque yo emocionalmente tengo que estar muy bien, ¿sí? Tengo que manejar mi vida muy bien, mi vida personal, mi vida familiar, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo con el área de salud mental y me encuentro con una persona que tiene una serie de problemas que de pronto yo reflejo en esa persona, puede ser que no pueda o no sea capaz de atender el caso. Entonces, por eso sí es bien importante, y uno de los retos es ese, es estar bien emocionalmente, querer lo que usted va a hacer, ¿sí? O en lo que usted se va a direccionar. Porque si de pronto lo hago porque me salió trabajo en esa área, créame que de pronto en otras, si usted busca su trabajo social o desempeñar su labor profesional en otras áreas, ¿sí? Entonces uno se va enfocando. Entonces a mí me gusta trabajo social en salud mental, a mí me gusta en el área de familia, o a mí me gusta en qué sé yo, en otras áreas, sí, pero la salud mental sí es bien compleja. Es bien compleja por los temas que se manejan dentro de las mismas entidades. Entonces, por ejemplo, se manejan temas con personas con esquizofrenia, personas con bipolaridad, personas con un trastorno afectivo, personas con depresión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy deprimida y voy atiendo a una persona con depresión, pues obviamente va a ser un reto muy fuerte, ¿sí? Y de pronto me va a poder afectar más. Entonces, uno de los retos es ese, es saber que yo tengo mi salud mental bien y saber que lo puedo hacer. No siempre uno está bien, porque nosotros también somos seres humanos y tenemos diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas que afrontar, ¿sí? Ese es uno de los primeros retos que yo digo, siempre nuestra salud mental es saber la manera diferentes y muchas veces tenemos que nivelar esos estados emocionales frente a nuestro tema laboral, ¿sí? Y ese es un reto para toda persona. Por ejemplo, ahorita en este tema de la pandemia, que lo traigo a colación y que es un tema que de pronto estamos viviendo y muy difícil para todos nosotros, todos, yo creo que todos, ¿sí? Un cambio de vida y tener que, por ejemplo, las personas que trabajan en el área de salud mental, sabiendo que están manejando una emoción dura y van y la manejan en otro lado, es un reto de pronto decir, hombre, tengo que ir a atender a tal persona porque está mal y yo también estoy mal. Entonces, de pronto, no sé si ustedes me entiendan, pero es ese uno de los retos tan importantes que es el manejo de las emociones frente al tema de atención, ya sea a un individuo, ya sea a una familia. Otro de los retos que yo veo en el área de trabajo social es mantener nuestra carrera y mantenerla muy en alto. Sí, a veces es difícil. A veces es difícil porque uno de pronto en el área estudiantil uno dice, bueno, ve la teoría, ve muchas cosas, pero ya en la práctica las cosas cambian muchísimo, cambian mucho. Y ahorita el trabajo social frente al tema laboral ha caído bastante. ¿Y por qué digo que ha caído? Porque si una persona no tiene trabajo y de pronto la contratan por X o Y sueldo, lo acepta. Dice, yo lo acepto porque yo necesito primero ejercer. Entonces, ese es el problema ese es el reto que estamos viviendo. Entonces, yo acepto cualquier valor con tal de ejercer y empezar a tener que, empezar a tener, se me fue la paloma, chicas, empezar a tener como en el área, empezar a ejercer, sí, tener experiencia, perdóname, tener experiencia en el área. Entonces uno dice, bueno,
si entonces me regalo o voy y trabajo por tanto con tal de tener experiencia. Ese es un reto muy fuerte. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, bueno, ya ellos están aceptando trabajar por tanto, pues recibámoslos. Y vamos pagando cada vez menos. Entonces sí es un reto muy fuerte, porque entonces, ¿dónde está nuestra experiencia? ¿Dónde están nuestros estudios, nuestras especializaciones, si así lo hacemos? Entonces, ese es un reto muy fuerte para trabajo social. ¿Qué otro reto les digo yo que tenemos frente al área? La empatía, chicas. Uno para trabajar, para laborar o para ejercer en el área de salud mental tiene que tener mucha empatía con la gente, ¿sí? Con las familias, sobre todo. Por ejemplo, si ustedes atienden una familia que tiene un tema emocional que tiene un familiar con salud mental, ¿m? Entonces, sí es un reto bien fuerte porque la familia también se afecta frente a su familiar y entonces sí hay que tener mucha empatía con la familia y saberla tratar en el momento que sea necesario hacerlo. ¿Listo? Entonces creo que por ahí ya esa es la pregunta. No tengo más así retos. Pues hay Bueno, muchos. continuamos con la otra. Pues ya en este orden de ideas, considera que su remuneración salarial es acorde con el trabajo que realiza. En este momento sí, gracias a Dios. ¿Sí? En este momento sí, estoy muy feliz, estoy contenta, pero como le digo, hay muchas empresas que ya no están pagando lo que debe ganar un trabajador social. Están pagando el mínimo. Hay empresas que están ganando, están trabajando, hay personas que están trabajando con su labor profesional después de haber estudiado 5 años recibiendo un mínimo. Entonces, chicas, yo las invito a que miren salarios, a que miren si se lo merecen o no. Eso va en cada persona, ¿listo? Pero en este momento sí, gracias a Dios. Bueno, como mencionabas, uno tiene que estar como muy motivado, como muy enamorado del área en el que uno decía trabajar. Entonces, pues quería preguntarte cuál fue el motivo por el cual elegiste como desempeñarte pues en el área de salud mental. El motivo por el que me desempeño en salud mental, como le digo, a mí me gusta mucho, he trabajado en varias áreas, ¿sí? En salud mental me llamaron, si yo tenía otro trabajo, me llamaron al área de salud mental en primera instancia, ¿sí? Y yo desempeñé esa labor en conjunto con otro trabajo que tenía, ¿sí? Y mire cómo es la vida, lo hice por hacer un favor. Y bueno, sí, trabajemos unos días con mi jefe y ella me dijo, Ana, ¿quiere trabajar en el área de salud mental? Y yo le dije, sí, jefe, quiero conocer. Yo lo hice por conocer. En aquel entonces, ya hace mucho tiempo, porque yo llevo bastante tiempo desempeñándome en esta área y me quedó gustando, no depende del área que tú manejes, yo no manejo niños, solo manejo adolescentes y adultos, ¿sí? Pero mire que lo fortalece a uno mucho cuando logra los objetivos, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos en el área de salud mental es primero conciencia de enfermedad, ¿sí? Que la persona acepte que hay una enfermedad de salud mental, porque muchas veces las personas no lo aceptan, ¿sí? Yo no estoy loco porque ese es un decir, ¿cierto? Entonces, primero quitarle ese estigma que tienen frente al área de salud mental. Yo no voy al psicólogo porque estoy loco, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco, yo no. Entonces, es quitarles ese estigma y empezar a generar esa conciencia de enfermedad, tanto en la familia como en el paciente, porque muchas veces la familia tampoco acepta que tienen un paciente que tiene una enfermedad mental, ¿sí? Entonces eso los afecta más y el paciente se deteriora más. En cambio, cuando ya lo aceptan, ya dicen, bueno, yo tengo que tomarme un medicamento, yo tengo que trabajar y hacer unas actividades que me ayuden a no agudizar mi enfermedad. Entonces, cuando la familia ya acepta y el paciente ya acepta esto, es muy, muy chévere porque ya uno dice, logré mi objetivo, la persona está mejor,
ha recuperado mucho, ¿sí? Porque una persona con salud mental, siempre y cuando siga un tratamiento, que a veces es difícil que lo haga, porque los medicamentos tienen unos efectos secundarios muy fuertes, entonces las personas prácticamente dicen, no, yo no me los tomo porque es que me ponen mal, me da sueño, me pone muy mareado, entonces la gente dice, no, yo no me lo tomo, ¿sí? Cuando uno ya logra que la persona empiece a tener esa conciencia de enfermedad y a mirar que se va deteriorando su cerebro día con día, entonces uno logra muchos objetivos ya frente al tema y logra avanzar para lograr la recuperación, no en un 100%, pero sí por lo menos en un 80, 70%. Y para finalizar esta conferencia, pues queremos conocer qué tips o sugerencias les daría pues a una persona que quiera laborar en el área de salud mental o alguna Primero que lea. área. Si lo hace por conocer, porque todos tenemos derecho a conocer muchas veces, como les dije, yo inicié conociendo el área, sí, me arriesgué, le dije, bueno, sí, voy a mirar cómo es el tema, sí, y me enamoré, me gustó mucho, y es eso, es que nos guste, miren que toda profesión, independiente de la que sea, si uno lo hace con amor y lo hace con cariño, créanme que a uno le va muy bien, a mí me ha ido muy bien en el área de salud mental, gracias a Dios, tener esa empatía con las personas, ¿sí? Porque, o sea, nadie sabe cómo es vivir con un tema de una enfermedad mental. Es muy fuerte tanto para la persona como para la familia, ¿sí? Entonces, es enamorarse de la profesión y es tener mucha empatía con las personas e intentar que nuestra vida privada no se mezcle con de pronto la vida profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como les decía anteriormente, tenemos situaciones de pronto que son muy parecidas a otras y de pronto nos vamos como metiendo mucho o nos en película de pronto nos metemos mucho entre la persona y nuestra vida personal y eso hace que de pronto sí fallemos, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo tengo un tema de depresión, ¿sí? Estoy triste porque peleé con mi pareja, etcétera, y de pronto trato un tema de depresión por con una persona que tiene una situación también de la misma que yo manejo, entonces sí es bien difícil y hay que aprender a no mezclar esas dos áreas, mi vida personal con la profesional, o sea, no compararlas, porque muchas veces tendemos a decir, no es que yo tengo un problema con mi pareja y la otra persona también tiene un apego emocional y entonces no sé cómo manejar la situación porque yo estoy en las mismas situaciones. Entonces es muy importante que una persona que yo salí de la Uniminuto, creo que no les dije nada, y una profesora de allá, una docente, nos decía a todos, nos decía, chicos, antes de conocer, antes de ustedes entrar en el mundo laboral, tengan sus vidas tranquilas, resuelvan sus situaciones emocionales, resuelvan independiente de la que sea, ya sea familiar, personal, de pareja, resuélvanlas para que su trabajo lo puedan desempeñar muy bien, ¿sí? Porque a veces es un poquito complejo. Entonces, esos son los tips que les doy siempre, que nuestra vida esté bien para poder atender a otra persona. Porque yo no puedo estar deprimida y estar atendiendo a otra. Entonces, sí es importante mirar desde qué punto de vista tengo yo mi vida personal y analizarla un poquito y decir, hombre, estoy fallando en esto en mi vida de pareja o en mi relación con mi familia, voy a mejorarla para poder atender a mis familias, porque yo no puedo estar aquí en mi familia, en una disfunción familiar, para ir a atender a otra familia con disfunción familiar. Entonces es muy importante ese tema. Yo quería también decirles una cosita frente al tema de la pandemia, cuídense mucho, mucho, permanezcan en sus casas. Es lo que nosotros ahorita estamos haciendo con nuestras familias, siempre recomendando la protección que deben tener frente a ese tema, porque sí es un tema que uno a veces dice, nunca pensé que nuestra vida cambiara así de la noche a la mañana, tener que cambiar los hábitos, tener que sentir que tengo que pedir permiso para salir,
pero es una realidad que tenemos que vivir, es una realidad que tenemos que aprender y también para ayudar a otros a que también lo hagan, porque eso depende también que no se siga el contagio. Entonces, ese puntico sí también es muy importante. ¿Por qué? Porque el encierro daña la salud mental de muchas personas. Entonces, también ayudar a nuestras familias en todo este tema. Y pues muchísimas gracias. No sé si tendrán otra pregunta. Creo que había una pregunta por parte de una compañera y era que uno como trabajador social, pues no solamente en formación, sino ya en el campo profesional, ¿cómo podría empezar a reconocer o cómo podría evidenciar que una persona está empezando a tener fallos, por decirlo así, o inconvenientes en cuanto a su salud mental? O sea, cómo empezar a descubrir que la persona necesita una ayuda, necesita un apoyo y quizás nosotros no lo veamos en este momento tan, ¿cómo decirlo? El rasgo como tan a la vista, como tan latente y necesario. Bueno, hay muchas personas que piden auxilios, ¿sí? Piden auxilios, pero nunca o sea, no lo quieren hacer saber, ¿sí? Son sus reacciones. Nosotros tenemos como trabajadores también, trabajadores sociales, tenemos que aprender a leer, aprender a poner mucha atención, ¿sí? A las personas hay que prestarles y escucharlas mucho. Si usted tiene algún familiar, si tiene un amigo que necesita que lo escuche, escúchenlo. Mire que en esas palabras que de pronto le empiece a decir, ahí se puede evidenciar si es una persona que está depresiva, por ejemplo. Entonces la persona empieza a hablar, empieza con el tema de, por ejemplo, una persona que se quiere suicidar, ella nunca va a decir que se va a suicidar, ¿sí? Pero entonces, si ustedes aprenden a escuchar, aprenden a leerla, porque eso es aprender a leer a una persona, van a saber que la persona tiene un tema emocional fuerte, ¿sí? Entonces, cuando ya hay un tema emocional fuerte, pues es cuando hay que reaccionar. Entonces, por ejemplo, la persona llega al consultorio de un trabajador social y se sienta, ella nunca va a decir, no, me siento acá porque me quiero suicidar, no. La persona se sienta y empieza a contar su historia de vida, escúchenla, no la interrumpan porque ahí es cuando se pierde, como se rompe la comunicación. Y ahí es importante que una persona cuando está en un estado de ánimo fuerte, hay que escucharla, y hay que escucharla muy bien, dejarla que hable, dejarla que se desahogue, ¿sí? Y ahí ustedes van a empezar a leer a la persona y decir, hombre, sí tiene esto, sí está muy depresivo. No es que yo como que quiero irme, entonces ya uno empieza a evidenciar, son palabras claves, quiero irme, esta vida pues como que no vale nada, así, indirectamente le dicen a usted, pero siempre, o cuando tiene esos ataques de euforia, ustedes empiecen a leerla. Entonces, una persona puede cambiar, puede tener una bipolaridad y puede tener un ataque de euforia, risa, y de pronto en un segundo ya están en llanto, están tristes, entonces ahí empieza uno a conocer todo eso. Pero mire, chicas, todo se adquiere con la experiencia. Entonces, yo sé que a ustedes les va a ir muy bien, que van a poder adquirir esa experiencia y nada, adelante con sus familias y mucha empatía. Señora Ana, muchísimas gracias. Creo que nos hace falta solo una pregunta ya para dar por terminada la entrevista. Esta pregunta sería, ¿qué técnicas como profesional ya en el campo utilizaría para dar atención a una persona, atención inmediata? ¿A una persona en salud mental? Sí, sí, señora. Bueno, ¿qué técnicas? Una de las técnicas que la he repetido creo que en toda la entrevista es la empatía, ¿sí? Escucharla, siempre. Así por ejemplo, cuando una persona está en crisis, lo más importante es, está en crisis, yo no puedo de pronto llegar, ya, perdón, tranquila, no se preocupe, no, no porque la persona está en crisis, ¿sí? No, nunca uno le dice a una persona tranquila que todo va a estar bien. Siempre que una persona está en crisis, lo primero es como escuchar qué es lo que tiene,
¿En qué le puedo ayudar? ¿Sí? ¿Con quién viene? ¿Está sola? No la voy a dejar sola, tranquila, aquí estoy, ¿sí? Como de esas palabras que hacen que la persona dice, sí, yo no estoy sola, puedo confiar en ella, busca esa persona en quien confiar, entonces uno le abre como esas puertas para que la persona entre y empiece como a sacar todo eso que tiene, ¿sí? Todo eso que le está afectando en ese momento, ¿sí? Pero nunca se le dice a una persona, no, tranquila, todo va a estar bien, no, jamás. Esas son como las técnicas. Otra de las técnicas es cuando la persona está muy agitada, respiración, respire profundo, inhale, exhale, las técnicas de respiración, pero eso ya es para una crisis fuerte, ¿no? Obviamente para tratar de contenerla, obviamente cuando ya está, depende el grado, ¿sí? O depende la crisis que tenga, porque hay personas que tienen crisis de agresividad, ¿sí? Yo no me puedo arrimar a una persona que está agresiva. Obviamente tengo que trabajar desde lejos, ¿sí? Y si hay muchas personas, tratar de sacar a las personas que están alrededor, porque no puedo ir a decir, ay, no, es que todos vengan, ayúdenme, no, ¿sí? Ya si es una persona que está intentando hacerse daño o hacerle daño a alguien, ya sí toca pedir ayuda de algunos profesionales, ir con policía, para que la contengan. Pero cuando ya es una persona que uno conoce y dice, bueno, esta persona no está con una crisis, pero es una crisis manejable, entonces esas son las técnicas que se utilizan. Primero respiración, siempre decirle estoy acá, no se preocupe, yo no la voy a dejar sola. Entonces, eh, como eso más que todo. Bueno, creo que pues si ninguna de mis compañeras presenta alguna duda, alguna otra pregunta para realizarle a la profesional, darle las gracias, señora Anadelia, tanto por su tiempo como por las experiencias y las sugerencias dadas hacia nosotras como futuras profesionales. Y creo que sería todo. Muchísimas gracias, reitero, y ya. Bueno, chicas, muchas gracias. Carol, Karen, Carly, Lina, a ustedes muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista y que estén muy bien y muchos éxitos en su vida, pues yo creo que ya están culminando su carrera y próximamente pues en su vida profesional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas Igual, gracias. muy Hasta luego. claro.